casa, donde puedes encontrar de su gracia. Esta es tu iglesia, esta es tu casa. Yo le invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis. Génesis capítulo 39. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. El verso 20 al verso 23. Génesis capítulo 39, en el verso 20 al versículo 23 inclusive, dice la palabra del Señor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Padre, en esta mañana oramos para que tú nos hables conforme a tus planes. Queremos, Señor, sensibilizar aún más nuestro corazón para que tu palabra, Señor, pueda penetrar, Señor, hallar cabida en nuestro ser y puedas hacer lo que quieras, Señor, por medio de ella en nuestras vidas. Consuela, fortalece, anima, guía, Señor, levanta, restaura, sana, lo que quieras hacer, Señor, Dios de la gloria, hazlo por medio de ella, que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro caminar, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Compartía con los varones la semana pasada en el retiro que hemos llevado adelante en Empedrado sobre la historia de José. Es una maravillosa historia, una de las historias que creo que cuando uno la lee es tremendamente bendecido, enriquecido. Podemos encontrar muchos tesoros de esta historia de José. Miren, hablan del poder de Dios, habla de las maravillas de Dios, de los planes, de los propósitos soberanos de Dios. Nos ministra sobre el perdón, cómo José tuvo que perdonar a sus hermanos después que sus hermanos lo vendieron como esclavo y mintieron a su padre que había muerto, comido por bestias. Pasaron muchos años, el encuentro con sus hermanos, como Josué, teniendo oportunidad de vengarse, no lo hizo. Miren, hay muchos tesoros, riquezas que podemos encontrar en la historia de este varón, de este hombre, José. Pero quiero hablarles en esta oportunidad sobre los obrares de Dios. Quiero hablarles y reflexionar cuando las cosas que hace Dios pareciera que no tienen mucho sentido, no tienen mucha lógica las cosas que hace Dios. Quiero hablarles cuando lo que Dios hace parece no tener sentido. Cuando lo que Dios obra, permite, hace, pareciera que no tiene ningún sentido, ningún sentido. Es sobre eso que quiero compartir la palabra del Señor y reflexionar en esta oportunidad, cuando lo que Dios hace parece no tener sentido. Pero note que no digo cuando lo que Dios hace no tiene sentido, sino que digo cuando lo que Dios hace parece no tener sentido. Hay una vieja historia sobre un hombre que era albañil y tenía demasiados ladrillos encima de un edificio, y al terminar la obra decidió recuperar los ladrillos que habían sobrado en lo más alto, en el techo, y quería bajarlos al suelo. Y dice esta historia que subió al último piso, instaló allí un dispositivo, una roldana, una polea, y ató una cuerda con un barril al techo. Cargó el barril con los ladrillos que había sobrado
El hombre bajó al primer piso, al suelo, desató la cuerda que estaba atada en el suelo y en ese momento se dio cuenta de que el barril lleno de ladrillos era más pesado que un hombre. Así que cuando los ladrillos empezaron a bajar, cuando el barril, el tacho lleno de ladrillos empezó a bajar, por la ley de la gravedad, él empezó a subir. O mejor dicho, las leyes de la física. Cuando el barril, el tacho lleno de ladrillos empezó a bajar, él con la cuerda tomada y bien fuerte resistiendo empezó a subir. ¿Cuál fue el error que cometió este albañil? No soltó la cuerda, sino que resistió. Aguantó hasta que fue demasiado tarde, así que cuando él subía, el barril lleno de ladrillos bajaba. Y esta historia cuenta que el barril lleno de ladrillos se encontró con el hombre a mitad de camino. Y el barril con ladrillos lo golpeó en la espalda, causándole una herida tremendamente grave. Pero el albañil dijo: lograré aguantar hasta que llegue a la cima, hasta arriba. Así que no soltó la cuerda. Y luego, colgado bien arriba, el albañil metió su dedo en la polea, en la roldana. Y en ese momento, el barril allá abajo en el suelo golpea con fuerza, se desfonda, vaciándose de todos los ladrillos, por lo tanto, haciendo que el barril fuera más liviano. Entonces comenzó a bajar el albañil porque no soltaba la cuerda y el barril comenzó a subir. Y esta vez el barril, el tacho vacío ya, lo alcanzó otra vez a la altura de la espalda nuevamente y lo volvió a golpear, causándole una herida mucho más grave. Y aún así, él logró aguantar hasta que cayó al suelo. Este hombre, el constructor, el albañil, y se golpeó con el montón de ladrillos, con puntas allí afiladas, con sus esquinas afiladas de los ladrillos. Y fue entonces cuando él allí pierde el ánimo. Y recién allí él suelta la cuerda. ¿Y qué pasa cuando suelta la cuerda? El barril que estaba arriba baja velozmente y lo golpea en la cabeza. Bueno, dice la historia que el albañil pidió unos días de vacaciones, de licencia. Mire, creo que hay veces que nos sentimos así en la vida. Estamos arriba, algunas veces abajo. No sabemos si aguantar, si soltar la cuerda, si resistir o si desistir. Pero mientras tanto nos están golpeando de todos lados. Estamos recibiendo golpes por todos lados, arriba, abajo, al costado. La vida nos cachetea, nos golpea, nos lastima. Ahora esta historia de este albañil, podemos decir que su problema era su propio problema, porque él fue quien originó, quien creó su problema, fue el causante de su problema. Pero yo me pregunto y digo, ¿qué hacemos cuando no estamos haciendo nada malo en la vida? Cuando estamos aplicando los principios apropiados, todo lo que Dios nos dice que hagamos, lo estamos haciendo. Y en esos tiempos en donde nos esforzamos e intentamos agradar a Dios y en obediencia caminar a la luz de la palabra de Dios y aplicar la Biblia en cada decisión de nuestra vida, ¿qué
¿qué pasa? Y me pregunto y reflexiono cuando nos suceden cosas a pesar de ser obedientes a Dios. Y ahí es en donde yo me pregunto muchas veces, ¿por qué digo que sufra el perverso, que sufra el que hace maldad, el que hace iniquidad? Bueno, uno puede encontrarle sentido a eso. Uno puede decir, bueno, está sufriendo porque se la buscó, está sufriendo por sus decisiones equivocadas, está sufriendo porque se comporta como no tiene que comportarse. Lo que le pasa es la consecuencia, es el resultado a su proceder. Pero que sufra una persona y reciba golpes en la vida, alguien que trata de agradar a Dios con todo su corazón, alguien que le es fiel, que le es santo a Dios, que él es obediente al Señor. Ahí es cuando lo que Dios hace, parece no tener sentido. Ahí creo que aplica esta expresión que cuando lo que Dios permite, cuando lo que Dios hace, las maneras, los obrares del Señor parecieran no tener lógica, parecieran no tener sentido. Cuando te golpean de todas partes, ¿qué haces cuando la vida pareciera no tener sentido? Bueno, el capítulo 39 del libro de Génesis nos va a decir algunas cosas que podemos hacer, algunos principios que podemos aplicar cuando la vida parece no tener sentido. Y José era un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, un hombre que se encontró con una gran dificultad. La Biblia dice que había sido vendido por sus hermanos como esclavo. La Biblia dice que es llevado por una caravana a Egipto y allí es comprado por un hombre llamado Potifar. Y allí es un esclavo en casa de Potifar. Vemos también cómo lo acusan injustamente, cómo falsamente lo acusan y es puesto en prisión por 13 años. ¿Escuchó? 13 años injustamente en prisión. La Biblia dice, y el Señor de José, Potifar, lo tomó, el verso 20 al 23, y lo metió en la cárcel, lugar donde estaban los presos, los prisioneros del rey. Y él estaba allí en la cárcel. Pero me moviliza, me mueve. Y cuando leo el verso 21, el Señor me habla y me dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Siempre Dios estuvo con José. Nunca la presencia de Dios se apartó de José. Siempre la presencia del Señor lo acompañó. Y dice el verso 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Quiero darte algunos principios de cómo enfrentar las adversidades, los sinsabores de la vida, los golpes de esta vida. Miren, la Biblia dice aquí que José era un esclavo que fue comprado por Potifar, fue puesto a cargo de la casa de Potifar.
José era un hombre íntegro, laborioso, trabajador, incluso como esclavo. La Biblia dice que Potifar confiaba cada vez más en José. Y José prosperaba más y más en casa de Potifar. Potifar era un funcionario, mejor dicho, era el jefe de la guardia real. Era uno de los hombres más prominentes en el imperio egipcio. El jefe de la guardia real. Lo toma José como preso, lo pone en su casa como esclavo. Pero como Potifar vio que había una fuerza espiritual poderosa que respaldaba a José, y que todo lo que hacía José lo hacía bien y Dios lo respaldaba, Potifar confiaba cada día y más, la Biblia dice, en José. Lo único que dice la palabra de Dios, que Potifar dijo: lo único que sé que realmente me pertenece es mi comida, la comida que yo tengo delante. Llegó a decir Potifar de José. Todo lo otro está en manos de José. Ahora la Biblia dice que cuando Potifar un día se va y vuelve a su casa de regreso, vienen con un informe a Potifar de una injusta acusación en contra de José. Su mujer, la mujer de Potifar, del jefe de la guardia real, la esposa de Potifar, se había enamorado de José, lo había acosado a José. Y José, en su obediencia, en su fidelidad a Dios, en su integridad y en su temor al Señor, dice la Biblia que salió huyendo porque no quiso fallar primeramente a su Dios y segundo a su amo. Era una persona íntegra, era una persona fiel, obediente José. Pero cuando llega Potifar a casa, le dan el informe. Y la esposa de Potifar falsamente lo acusa a José de que fue José quien quiso violar, que quiso abusar de ella. Potifar obviamente crea este informe engañoso, falaz. Lo pone preso, lo manda a la cárcel, al calabozo a José. Dice la palabra del Señor. Es puesto en prisión totalmente inocente. Y allí en la cárcel, aún estando en la cárcel, la Biblia dice que él siguió sirviendo a su Dios. Siguió siendo leal y fiel y laborioso e íntegro a su Dios. Mire, hermano, en estos principios que quiero compartir con usted y quiero que lo grabe a fuego en su corazón. Porque llegará el día que lo vas a necesitar quizás. Quizás no estés viviendo en esta temporada lo que vivió José, pero quizás en algún momento te sirva. Cuando lo que Dios hace parezca no tener sentido en tu vida, lo que tienes que saber en primer lugar es que no debes exigirle a Dios entender. No debes exigirle a Dios entender lo que está pasando. José no había pecado contra Dios. José no había hecho absolutamente nada malo. Todo lo que hacía José era correcto. Fue un santo ante la tentación. Pero yo me puedo imaginar en ese momento cuando José estaba haciendo lo correcto, cuando estaba sirviendo al Señor con todo su corazón y cuando fue echado en la prisión por una mentira terrible, por una acusación falsa. Me puedo imaginar a Satanás susurrando al oído de José. Me puedo imaginar a Satanás
hablando al oído de José y diciéndole: ¿dónde está tu Dios? ¿De qué te sirve ahora servir a tu Dios? Me puedo imaginar a Satanás susurrando diabólicamente al oído de José: mi hermano, mi hermana, van a venir momentos en tu vida en el que nada va a parecer tener sentido. Yo quiero preparar a la iglesia, porque ¿de qué me sirve hablarle de un evangelio y decirle a ustedes que todo le irá bien en la vida? De que si usted se acerca a Dios, no sufrirá absolutamente ninguna vicisitud, ningún dolor, ninguna pérdida, ningún sinsabor. ¿De qué me sirve mentirles de esa manera para conseguir un amén de ustedes? No me sirve. Mi tarea como pastor es decirle: en Dios haremos proezas. Pero por otro lado decirle: iglesia, prepárense cuando vengan los momentos en nuestra vida que pareciera que lo que Dios hace no tiene sentido. Para que usted pueda tener las defensas altas en ese momento y plantarse ante las adversidades y luchar, y luchar, y luchar hasta vencer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora no estoy diciendo que no debas tratar de entender. Reflexiona, claro que sí. Trata de entender. Si se te presenta una dificultad, trata de entender. Pero no le exijas a Dios. No te enojes con Dios. No le exijas a Dios ni le reproches a Dios el poder entender lo que está pasando. Hay un versículo tremendo que muchas personas en la Biblia, que muchas personas usan este versículo bíblico, podemos decir como su versículo cabecera. Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento. Solo confía en el Señor. No busques respaldo, no busques apoyo en tu propio entendimiento. Reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjese, iglesia, el proverbista dice: no te apoyes en tu propio entendimiento. Habrá cosas que no entiendas y que no debes exigirle a Dios entenderlas. El profeta Isaías en el capítulo 50, en el verso 10 y 11, también es un tremendo versículo en la Biblia. El profeta Isaías hace esta pregunta y es una muy buena pregunta. En el verso 10 y 11 del capítulo 50 del profeta Isaías dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? ¿Hay alguien aquí que teme a Jehová?, pregunta el profeta Isaías. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y que oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz,
confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El verso 11, Isaías dice: he aquí que todos ustedes encienden fuego y se rodean de teas, de antorchas. Ustedes tienen fuego, tienen teas, tienen antorchas que le da luz, pero andan a la luz de vuestro fuego y de las teas que ustedes encendieron. Y ahí el Señor les dice: de mi mano vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Le dice el Señor en otras palabras: confíen en mí, le dice el profeta. Confíen en Dios, no confíen en su luz, no confíen en sus teas, no confíen en su propio fuego, no confíen en sus propias antorchas, no confíen en su entendimiento, confíen en el Señor, confíen en Dios. Ustedes tienen muchas teas, tienen muchas antorchas encendidas, pero esa luz no les servirá de nada en momentos de oscuridad. Confíen en el Señor. Pero también el profeta Isaías, con lo que escribe, nos está diciendo que se puede estar sirviendo a Dios, se puede estar obedeciendo a la palabra de Dios y aún así tener tinieblas en nuestras vidas. Porque puede llegar un momento en nuestra vida de perplejidad, un momento en que no entendamos nada, sin haber hecho absolutamente nada malo. Pueden llegar los momentos de oscuridad en nuestra vida. Por eso recién les decía, no nos hagamos la idea, una idea totalmente distorsionada de lo que es el Evangelio. No nos hagamos la idea distorsionada de que la vida cristiana es todo dulzura. Y que todo lo que nos pasa lo vamos a poder entender, vamos a tener la capacidad de entenderlo. Y nosotros, a la hora de hablar de Cristo, a los que no conocen al Señor, a veces damos un mensaje equivocado cuando le decimos esto a la gente para que vengan al Señor, al camino del Señor. Le damos una idea totalmente distorsionada. Le decimos a la gente que necesitan venir a Jesús para que todos sus problemas sean solucionados. Y no sucede de esa manera. A medida que estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta, hermanos, de que muchos de los hombres más santos de la Biblia, los hombres que caminaron con Dios, muchas veces tuvieron que cruzar por momentos de oscuridad y de tinieblas. Pero el Señor estuvo con ellos en cada paso, en cada instante, en cada momento. Les hablaba hace unos domingos atrás de Job. ¿Qué queda cuando nada queda? Les hablaba hace unos domingos atrás sobre Juan el Bautista. Y les decía, cuando nuestra fe entra en crisis, lo tenemos a Job, lo tenemos a Juan el Bautista, ni hablar de Elías el profeta, que llegó un momento que le dijo a Dios: quítame la vida, ya no quiero seguir viviendo más, Señor, quítame la vida.
El profeta Habacuc declara y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y falta el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. El profeta Habacuc expresa y dice: con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace caminar. Ahora, si usted dice: pastor, yo no estoy de acuerdo con usted, y quizás usted piensa que siempre las cosas van a tener sentido, yo quiero decirle, si usted tiene ese pensamiento, que todas las cosas van a tener sentido, yo quiero advertirle y les digo: hermano, vas a tener muchos problemas espirituales. Vas a tener bajones espirituales en tu vida. Porque la realidad espiritual nos marca de que hay veces que tenemos que caminar por valles de sombra y de muerte. Pero allí está la promesa de Dios. Como decía el salmista: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y porque tú estarás conmigo, Señor. El profeta Isaías dice: aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pasases por las aguas no te anegarán. ¿Quién hay entre vosotros que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, y que anda en tinieblas y no tenga luz? El profeta Isaías dice: yo sé que ustedes temen al Señor, yo sé que ustedes oyen la voz del siervo de Dios. Pero ¿quién hay de entre vosotros que ahora está en tiniebla? Y el profeta Isaías le dice: confíen en el nombre del Señor y apóyense en su Dios. Y andar en tinieblas no significa que Satanás ha vencido. Porque las tinieblas jamás pueden apagar la luz. Ni toda la inmensa tiniebla que existe en el universo puede apagar un haz de luz, una chispita de luz, una pequeñísima llamita de fuego. Ni todo el infierno o las tinieblas, la oscuridad del mundo pueden apagar ese haz de luz. Las tinieblas no pueden, no tienen el poder, la capacidad de apagar la luz. Así que cuando algún cristiano fiel a Dios, cuando algún cristiano obediente a Dios se encuentra en tinieblas, no es porque Satanás haya vencido. Quizás sea porque el Señor quitó la luz, pero no porque Satanás haya prevalecido. Quizás porque el Señor lo ha permitido con algún propósito. Así que si usted está viviendo ese tiempo oscuro y está caminando por un túnel oscuro en algún área de su vida, yo le digo de parte de Dios, como dice el profeta Isaías: hermano, simplemente confíe en Dios y no exijas al Señor poder entender. José no entendió lo que estaba pasando. José no entendía lo que Dios estaba tramando. Cuando finalmente llegamos al capítulo 50 del libro, el final del libro, nos damos cuenta
de que lo que le sucedió a José era parte de un gran plan que Dios estaba obrando. Más adelante el profeta Isaías 55, 8 y 9 de Isaías dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Así que el hecho de que no tenga sentido para usted no significa que no tiene sentido. El hecho, iglesia, de que no tenga sentido ahora para usted no significa que no tendrá sentido más adelante. No ahora, pero quizás en los próximos años. Quizás usted desde una posición mejor, usted podrá entender el significado de sus lágrimas. Quizás usted podrá entender y comprender muchas cosas, pero no ahora, dice el Señor, sino que más adelante lo entenderás. Así que cuando lo que Dios hace parece no tener sentido, no le exijas explicación al Señor, no le exijas entender a Dios tu situación. Cuando lo que Dios hace parece no tener sentido, número 2, no solamente no le exijas a Dios entender, sino que también no dejes de serle fiel a tu Dios. Aquí hay un hombre sin razón, preso ilógicamente por hacer el bien. Pero no lo vemos jamás a José sentado en rebeldía contra Dios. Él no está sentado allí rebelde, con su corazón rebelde hacia Dios, sino que la Biblia dice que aún en esos 13 años de prisión, la Biblia dice que José servía al Señor con todo su corazón. En el capítulo 40 lo vemos, lo encontramos a José testificando del poder de Dios, hablando de su Dios a los que estaban con él presos, al copero, al panadero, que eran funcionarios del rey también y estaban presos con José. Y vamos a descubrir que José, este hombre, testificaba del poder de su Dios. La gracia de Dios estaba en José de tal manera que José podía influir en los corazones de estos hombres, que eran corazones duros, idólatras, paganos. Pero lo vemos a José predicando del poder de Dios, y vemos la gracia de Dios en José, esa capacidad de poder hablar de Dios y encender el fuego del amor en los corazones paganos del copero, del mayordomo, del panadero, de los que eran totalmente idólatras, paganos. Y podemos encontrar a José predicando de Dios y haciendo que el corazón de esos paganos se encienda por amor al Dios real y verdadero. José le servía aún en la prisión a Dios. Él se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel aún cuando no pudo entender y no lo entendía. Lo vemos a José, que era un creyente, un hijo de Dios, no solo cuando las cosas iban bien, sino que en todo momento lo vemos a José siéndole fiel a su Dios. José no le hizo puchero a Dios. No empezó a hacerle puchero al Señor. No se rebeló contra su Dios. Lo he visto innumerables veces en el ministerio pastoral.
miembros de la iglesia, muchos hombres y mujeres fieles, cantando al Señor con todas sus fuerzas, dando testimonio, ofrendando, bendiciendo a otros, alegres, felices. Pero cuando viene la adversidad en su vida, cuando vino el dolor en su vida, cuando vino la pérdida en su vida, cuando vino la enfermedad en su vida, ¿saben lo que hacen muchos? ¿Saben lo que hicieron muchos? Abandonan la escuela, dejan de servir a Dios, retroceden. No lo hagas. Incluso cuando no tenga sentido lo que estás viviendo, continúa sirviendo al Señor. Sigue cantando, sigue orando, sigue testificando, sigue obedeciendo a tu Dios. La Biblia dice que Dios estaba con José en todo momento. Capítulo 39, verso 2, cuando estaba en la cárcel, dice: y Dios estaba con José. Pero cuando el Señor lo liberta a José de la cárcel, después de 13 años de estar en prisión, en el verso 21 del capítulo 39, también vemos no solamente, en la casa de Potifar, sino que también en el calabozo. Siempre Dios estuvo con José, siempre Dios lo acompañó en los buenos tiempos y en los malos tiempos. La presencia del Señor estaba con José. Así que cuando las cosas para ti no tengan sentido, no exijas entender a Dios, no exijas entender los procederes de Dios. No dejes de serle fiel a Dios, no abandones, sigue sirviendo a Dios. Y cuando lo que Dios hace parece no tener sentido, número 3, no te inclines ante la amargura. No le des lugar en tu corazón a la amargura. La Biblia dice que José estaba hablando con un mayordomo que ha sido encarcelado juntamente con él. Y ellos tenían sueños. José interpretaba los sueños aún en la cárcel. Y le dice, aquel mayordomo le dice: vos, el sueño que me contaste es este, su interpretación es esta. Pronto vas a salir de aquí. Pronto te van a dar libertad. Y tal cual de lo que dijo José se cumplió en aquel varón. Y cuando le dieron libertad a aquel varón, oficial también del faraón, José le dijo, antes de salir de la salida de la cárcel, le dijo: espera. En el verso 14 del capítulo 40, espera. Ya que estás saliendo y yo sé que vas a estar delante nuevamente del faraón, le dijo José: acuérdate pues de mí, le dijo José a aquel mayordomo, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta prisión. Porque yo fui robado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Qué tremendo versículo. Iglesia, tenemos que tener sumo cuidado con el asunto de la amargura en nuestro corazón. Porque muchas veces no solo te vas a encontrar abandonado cuando las cosas no tengan sentido, sino que si no tienes cuidado, la amargura puede entrar en tu corazón y anidarse allí. Y no es para nada agradable estar con personas amargadas. José le pidió un favor y la Biblia dice que el mayordomo, al salir de la prisión, se olvidó de José.
Ni lo mencionó. Después de todo lo que José le había dicho y había hecho por él, le había interpretado su sueño. Dios lo había usado con ese hombre. Y cuando salió le dijo: acuérdate de mí, decirle a Faraón que yo estoy injustamente acá. Por favor, ten misericordia de mí, yo estoy acá injusta, falsamente. Y aquel mayordomo salió, pero ni se acordó, dice la Biblia, ni se acordó de José. Pero ¿sabe qué? José cuidó su corazón. Y eso nos pasa a los líderes, a los pastores. Muchas veces los que estamos sirviendo y los que estamos continuamente dando a la gente, estamos ministrando, estamos ayudando, asistiendo, levantando, consolando, fortaleciendo, abrazando, llorando con ellos, ayudándolos en sus desdichas, en sus adversidades, dentro de nuestras posibilidades. Líderes, pastores y todos aquellos que también hacen el mismo trabajo desde el anonimato. No son vistos, pero están allí. Y ponen la confianza en esa gente y piensan que esa gente le va a retribuir. Le va a retribuir de alguna manera lo que ellos han hecho por ellos. Y ponen su confianza en ellos. Y no pasa así. Y entonces uno se pregunta: ¿y cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pudieron haberme hecho eso después de todo lo que yo hice por ellos? Iglesia, hermanos queridos, si buscas a las personas para que suplan tus necesidades, si buscas que las personas reconozcan tu valor, si pones tu mirada en la gente y esperas algo de ellas, yo quiero decirte, te vas a decepcionar. Y te vas a amargar después de algún tiempo. Porque la gente te puede fallar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, acá nomás, acá no dijeron tanto. La gente te puede fallar. Y es allí donde viene la amargura. Pero nosotros en José no vemos que él le dio lugar en su corazón a la amargura. Le pidió un favor al mayordomo. Se olvidó de él el mayordomo. Pero él siguió con su corazón firme. Así que una de las pruebas más grandes de esta vida, hermanos, no es cómo nosotros reaccionamos cuando te castigan por hacer el mal, sino que una de las pruebas más grandes de esta vida es cómo reaccionamos cuando te persiguen por hacer el bien, por hacer lo correcto. Y aún así no hay ninguna pizca de amargura en tu vida. Así que no exijas entender a Dios. No te rebeles contra Dios. Sigue confiando. Sigue confiando en el Señor. No le des lugar a la amargura en tu corazón cuando las cosas no parecen tener sentido. Y sobre todas las cosas, iglesia, espera en el Señor. No te resistas a esperar. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Dice la palabra del Señor. Dios nunca llega tarde. Siempre llega en el momento justo. No te impacientes.
Santiago dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo el Señor te exaltará. El salmista dice que el Señor sacará tu justicia como la luz del mediodía, como el sol del mediodía. Así el Señor sacará tu justicia y tu juicio como la luz del mediodía. Así será tu justicia como el sol del mediodía. ¿Sabe una cosa acerca de la salida del sol? Es que usted no puede apresurar la salida del sol, ni tampoco puede detener la salida del sol. Así es Dios. Dios siempre llega al momento justo, como la salida del sol. Y así el Señor sacará tu juicio y tu justicia. Así la revelará el Señor a su tiempo, como la luz del mediodía. Así que, número 4, espera en el Señor. No te impacientes. Y número 5, termino con esto y digo: no dudes de las promesas de Dios. No dudes. Si Dios te lo prometió, como le dio sueños a José de joven, al final el Señor glorificará su nombre cumpliendo cada uno de los sueños que el Señor puso en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? No dudes de las promesas de tu Dios. La Biblia dice que el faraón tuvo sueños y nadie en el reino, en el imperio, podía interpretar los sueños. Pasaron muchos años y el faraón empezó a soñar y tuvo un sueño de 7 vacas gordas, pero después vio otro al lado, 7 vacas flacas. Y él decía: ¿qué significan estos sueños? Y ahí entonces dijeron: hace muchos años en la cárcel hubo un hombre que nos interpretaba los sueños, mándenlo a llamar. Lo trajeron a José. El Señor le reveló a José el sueño del faraón y le dijo: faraón, el sueño que tienes el significado es este: las 7 vacas gordas son 7 años de prosperidad, de pobreza, pero después las 7 vacas flacas son 7 años de sequía, de hambruna, de pobreza, de miseria. Lo que Dios te dice, faraón, es que cuando vengan los momentos de prosperidad, acumules, guardes, ahorres, para cuando vengan los años de vaca flaca, de miseria, de hambruna, de escasez. Y la Biblia dice que el faraón, cuando escuchó a José, ¿y sabe qué? Le sacó las vestiduras de preso, le quitó los ropajes rotos de preso, mugrientos, y le puso vestiduras reales, calzados reales. Lo adornó con realeza y lo puso como ministro de economía, como el segundo más poderoso después de él. Dijo: no hay otro, solamente yo, el faraón, sobre la vida de este hombre José. Y lo puso como número 2 de todo Egipto. Dios cumplió. De tal manera que el segundo carruaje, el primero ante todo Egipto, cuando salían con su carruaje real, el primero adelante iba el faraón, y el segundo carruaje, dice la Biblia, era el de José, y toda rodilla se doblaba ante los carruajes reales. El sueño que Dios le había dado hace muchos años atrás a José se estaba cumpliendo. Cuando lo que Dios hace parece no tener sentido, no dudes en las promesas que Dios te mostró, que Dios te dio. Hay una expresión tremenda que la tengo hace 6 años en mi perfil de WhatsApp, hace 6, 7 años, antes de la pandemia, que dice: no dudes en la oscuridad lo que Dios te ha mostrado en la luz. No dudes en la oscuridad lo que Dios te ha mostrado en la luz. No dudes de las promesas del Señor aunque estés en tinieblas. Sigue confiando en las promesas del Señor, porque Dios es poderoso para cumplirlas a su tiempo. Ustedes pueden imaginarse, después de muchos años, saludando
el segundo carruaje y todos doblando sus rodillas ante José, primero ante el faraón y después ante José. Potifar, viendo Potifar cómo pasaba José. Y después que dobló su rodilla Potifar ante José, fue rápido a su casa. Le dijo a su esposa: ¿te acordás? ¿Vos te acordás de ese sirviente que teníamos en casa que quiso abusar de vos? Que quiso violarte, que vos lo acusaste y lo pusimos de prisión. Sí, le habrá dicho, no dice eso en la Biblia, pero yo me imagino, sí, le habrá dicho la esposa a Potifar: bueno, espero que haya sido verdad, porque si no fue verdad, estamos al horno, estamos fritos. José, no dejes que tus sueños se disuelvan. No dejes que tus sueños se disuelvan. Sigue confiando en las promesas del Señor. Viene un día. Viene un día. Olvídate de todo lo que te dije, si querés. Pero de esto nunca te olvides. Viene un día que Dios pondrá todas las cosas en orden. Viene un día que Dios pondrá todas las cosas en su lugar, hermano. Sigue esperando en el Señor. Yo te invito a estar de pie en esta mañana. Perdido y abatido me encontré, cansado de pelear y de perder. En ningún lugar encontraré la paz. Puedo escucharte una vez más decir: esta es tu iglesia, esta es tu casa. Esta es tu iglesia, esta es tu casa.